que tú y yo podamos ir, amén, tratando de entender cómo está la cuestión de ser útiles a los planes del Señor. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 17, que es nuestro versículo central, lo vamos a leer y después de esto quiero hacer una oración y después de la oración entenderemos la historia completa y daremos un contexto, aleluya, de lo que es, aleluya, en el Antiguo Testamento mirando la profecía, amén. Así que el libro de Juan, capítulo 5, verso 17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, que sus palabras tengan un peso en nuestro corazón, que sus palabras, Señor, sean sembradas en nuestro corazón, Señor, para dar fruto, Dios, al 30, al 70 y al 100 por uno. Que hoy su palabra sea suficiente, Dios, para entender y comprender, Señor, lo importante, Señor, que es que uno de tus hijos o tus hijos, Señor, sean útiles para los planes que tú has trazado, Señor, y que hoy nuestro mayor ejemplo es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gloria y la honra y que tu Espíritu Santo sea nuestro ayo y abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, no solamente tratar de entender, sino entender y practicar. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. El libro ahí mismo en Juan capítulo 5 del versículo 1 al 9 dice de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y se refiere a que Cristo había estado sanando a algunas personas, a esas cosas se refiere. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, es decir, de año en año, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermano, el día de reposo era el sábado, como hasta hoy algunas religiones siguen manteniendo, aleluya, establecido el sábado como su día de congregarse, como su día de reposo. Así que lo que tú y yo estamos viendo, hermano, amén, es que el Señor Jesucristo ha venido a este lugar llamado Betesda, donde hay una serie, amén, o donde más bien hay una multitud de personas, aleluya, que coinciden, hermano, amén, en su enfermedad. Ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, yo te quiero llevar a que imagines un poco, si tú y yo estamos ahí alrededor del estanque y sabemos que cuando haya el movimiento del agua, ¿quién sería, aleluya, normalmente entendiendo que hay cojos, ciegos y paralíticos? ¿Quiénes creen que eran, hermano, aleluya, los que estaban ganando la sanidad? ¿Quién ganaba? A ver, ¿cuántos votan por los cojos? 4, 5, 6, 7. Por los ciegos, 1, 2, 3. Y por los paralíticos, 4. Y por los paralíticos, y los demás no, nadie, ¿no? Y los paralíticos no saben. Yo digo también que los cojos, porque el ciego, ¿cómo veía que el agua se movía? Oía, ¿no? Oía que el agua se movía. Yo digo, ¿y un paralítico? Así que dice la Biblia
que había un hombre que tenía 38 años con enfermedad. No dice que estaba 38 años postrado en el tanque de Bethesda, pero tenía 38 años con enfermedad. Así que todas las veces al hombre le ganaron. Veía que el ángel, a lo mejor veía que el ángel descendía y pues nada más lo veía, ¿no? Y lo que yo quiero, aleluya, tratar de darte a entender es que podamos ver, hermano, un poco la ilustración que se nos da en el Evangelio para entonces comprender la gracia y la misericordia de nuestro Dios, amén, el cual, aleluya, a través de Jesucristo, amén, hizo que su Hijo fuera útil, amén, para que sucedieran muchas cosas, aleluya, y estos pudieran creer al Evangelio. Lo que yo quiero destacar esta mañana es el plano, hermano, perfecto en el que Cristo se movió, siendo útil al reino de Dios y siendo útil a los planes del Señor. Los milagros, hermano, aleluya, de alguna manera habían cesado. Amén. Hay un tiempo y un periodo que se le llama el tiempo y el periodo del silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde se entiende históricamente, aleluya, que la palabra de Dios dejó de fluir sobre los hombres, o que los hombres también, aleluya, dejaron de tener una relación perfecta con el Señor, o que se olvidaron de Dios, y por consecuencia, hermano, amén, no había palabra de Dios, no había profecía de Dios, no había evangelio de Dios, no hubo algo más que lo que ya estaba escrito, pero aunque estuviera escrito, estuvo en silencio en la boca de los hombres. Así que el venir en Cristo a la tierra, hermano, y comenzar, aleluya, a hacer, hermano, nuevamente milagros y a poner por obra el evangelio y a mostrar, aleluya, la verdadera interpretación de la ley para los hombres, hacía que las personas, en lugar de mirar la gracia, la misericordia y mirar a un hombre que no había, escúchame bien, que ya no había, sino que ahora vemos a un hombre totalmente útil a los planes del Señor. Respecto a lo que escribe, aleluya, los profetas Isaías y Jeremías y Amós y Jonás y todos los hombres que empiezan a referir a Cristo como aquel que vendría con el poder del Espíritu y traería una liberación a los que estaban subyugados o esclavizados con enfermedades o por el pecado. Así que cuando históricamente miramos que la profecía, hermano, se había dado siglos antes, tú y yo empezamos a mirar, aleluya, que Jesucristo, aleluya, es el ejemplo claro de lo que es una persona útil a los planes de Dios. Porque una persona que es útil a los planes de Dios empezará, hermano, aleluya, a tomar decisiones a favor de aquellos que viven, aleluya, en esclavitud. Cuando tú o yo nos queremos figurar, aleluya, como útiles al plano de Dios, a los planes de Dios, hermano, entonces tú y yo tendremos que trabajar, aleluya, a favor de una humanidad caída, a favor de alguien que no lo merece, a favor de alguien que puede tener años postrado y que no tiene ninguna oportunidad por el mundo, que no tiene oportunidades por la medicina, que no tiene oportunidades, hermano, a su alcance, pero que el Señor Jesucristo puede ser suficiente para su vida. Jesús lo que está haciendo, hermano, es comenzando a ser muy útil para los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Bueno, que la humanidad, hermano, sea reconciliada, que la humanidad vuelva a creer en Él, que la humanidad, hermano, vuelva su corazón al Señor. ¿Cuáles son los planes de Dios? Que la humanidad pueda ser salva por medio de su Hijo, que la humanidad, hermano, tenga al alcance esa sanidad que se le ha negado en este mundo. Así que Jesús, hermano, aleluya, sana a este hombre. Y yo entiendo que era paralítico porque le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y porque según lo que veo ahí de enfermos, creo que él era, aleluya, el que no podía ganar, ¿no? De alguna manera. Así que Jesús hace esto, hermano, y dice que el día que lo hizo, aleluya, era un día de reposo. Lo asombroso del versículo 9 dice, y al instante
No hubo, hermano, aleluya, un tiempo futuro para su sanidad, sino al instante aquel hombre fue sanado. Es decir, lo que dicen los profetas, y vendrá alguien y sanará, en Isaías, eso es una profecía. Pero aquí hablamos del tiempo presente, aleluya, donde al instante las cosas comienzan a suceder, porque Cristo comienza a ser útil para los planes de su Padre. Tú y yo hoy podríamos estar, hermanos, soñando, aleluya, con que el reino de Dios crezca, con que haya discípulos. Estamos soñando con que otra persona se salve. Estamos soñando, aleluya, con que alguien sane. Pero, ¿qué estamos haciendo para que eso acontezca? ¿Cuál es, hermano, hoy el factor que mueve tu vida a la fe para que eso que tú deseas acontezca? Una de las cosas, hermano, que a mí cristianamente me han preocupado, aleluya, y que sigo, aleluya, en esa fe, es que mi padre, mi madre, mi hermano puedan ser salvos. Es algo, aleluya, que me ocupa, amén, en algunas ocasiones, y oro y digo, Señor, ten misericordia, y que cuando tú los llames puedan ser salvos y que puedan comprender que tú eres el Señor. Hay algo, aleluya, que Dios puede poner en nuestro corazón, hermano, y si tú y yo no hacemos nada respecto a ese llamado y respecto a esa sensación de ser útil, entonces tú y yo, hermano, aleluya, seríamos, amén, lo contrario a útil. Imagina a Jesús, quiero que imagines a Jesús, hermano, llegando a Betesda, mirando toda la necesidad, conociendo que Él puede hacer las cosas y saliendo de ahí. Y no queriendo, hermano, aleluya, ocupar de su poder, ocupar de su fe, ocupar de lo que Dios le ha dado, comenzando a ser útil. Si tú y yo recordamos, en el inicio de su ministerio, su madre le trajo a las bodas de Canaán y la madre le dijo, se ha acabado el vino, y le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? No había antes de eso, hermano, aleluya, milagros registrados, aleluya, en el Nuevo Testamento, hasta que Cristo tiene que revelarse, hermano, aleluya, como el hombre más útil a los planes de Dios y convierte el agua en vino. ¿Está aquí? Así que a partir de ahí el Señor empieza, hermano, aleluya, a ser útil para que el reino de Dios, amén, comience a voltear al Señor y al gobernador de este reino. Cristo empieza a ser útil, hermano, no solamente en función, escúcheme bien, de fe, sino en función literalmente incluso de sanar un cuerpo, hermano, aleluya. Y no quiero ser fatídico, pero imaginas un cuerpo de 38 años acostado, lleno de llagas, no sé, a lo mejor más delgado de lo normal. Una persona que está acostada, hermano, se atrofian los huesos, se atrofian, hermano, la movilidad. Pero fue tan inmediata la sanidad que el hombre se levantó y tomó su lecho y comenzó a andar. Ahora, ahí mismo en el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, le dijeron, entonces ahí en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, lo que está diciendo Cristo es que está imitando, hermano, a su Padre, y eso lo ha llevado a ser útil a la vida de un hombre, escúchame bien, que ni siquiera conoce a Jesús.
Es sorprendente, hermano, cómo la gracia y la misericordia se muestran en esta porción, porque le dijeron, ¿quién te sanó? Pues quién sabe. ¿Quién te dijo que trajeras tu lecho cargando? No, pues es que no sé. Es importante que comprendamos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, no sujeta el milagro a que tú literalmente le conozcas totalmente, que la gracia y la misericordia no está sujeta a que tú conozcas la Biblia al derecho y al revés. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo tenemos que comprender, hermano, amén, que cuando tú y yo queremos ser útiles como Jesucristo es útil, nadie más tendría hoy que llenarnos el ojo para que tú y yo seamos capaces de ser útiles a los planes de aquel que nos rescató. Porque cuando la iglesia se convierte en algo útil para el reino de Dios y para su Señor, esa iglesia, hermano, aleluya, no está sirviendo, aleluya, bajo los estándares de este mundo que piden que alguien se lo merezca. No es así. Tú y yo tenemos que aprender, hermano, de Jesucristo y ser útiles, aleluya, aunque las personas no nos conozcan. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, estamos siendo útiles a los planes mayores y perfectos de Dios. Más allá, si la persona quiere o no, tú tienes que entender que estás obrando y trabajando para planes de Dios, imitando, aleluya, y haciendo lo que Cristo hizo, porque también el Padre así lo hizo. Es importante mirar, porque la referencia del sábado nos debe de llevar a nosotros a entender que una persona útil a los planes de Dios, hermano, no se sujeta a las cuestiones culturales, no se va a sujetar a las tradiciones humanas, que incluso para llevar a cabo los planes del Señor, hermano, no tendríamos que estar ligados a la ley, porque la ley decía, el sábado no puedes hacer nada. Pero para Cristo, hermano, que vio la necesidad, no se sujetó a esa ley. Porque antes está la creación de Dios, antes de la ley está el plan de su Padre, antes de la ley está, hermano, poder, aleluya, llevarle al hombre el mensaje correcto, aleluya, y darle el ejemplo correcto. Ser útil no solamente es hacer como tal en ese sentido hueco de no entender, sino ser útil, hermano, es comprender. El libro de Lucas 13, hermano Manuel López, ayúdame. Lucas 13 del 10 al 17. Lucas 13 del 10 al 17. Amén. ¿Qué tiempo tenía la mujer enferma? 18 años. ¿Cuál es la diferencia de la enfermedad entre el que estaba en Bethesda y esta mujer? A ver, la pregunta del millón. Satanás. Que la mujer, el hombre en Bethesda tenía una enfermedad física y esta mujer tenía una enfermedad espiritual. ¿Sí está aquí? A ver, quiero que lo vea ahí conmigo. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice?
espíritu de enfermedad. Y que entonces ese espíritu, ¿cómo le llevaba a caminar? Encorvada. Así que cuando tú y yo vemos, hermano, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, siendo útil como hoy día lo puede seguir siendo un doctor, siendo útil como lo puede ser un maestro, siendo útil, hermano, como lo puede ser un ingeniero, siendo útil como lo puede ser cualquier persona que desarrolla un oficio o una profesión y es útil a la sociedad. Bueno, nuestro Señor no solamente venía para ser útil en el plano físico, sino que el Señor, hermano, aleluya, viene y comienza a ser útil, aleluya, amén, en el reino espiritual y en el plano espiritual en el cual tú y yo tenemos que entender que no solamente se trata hoy, aleluya, de servir a Dios en el plano físico, como lo podría ser un ujier, aleluya, quien viene y limpia la silla para que te sientes, o viene y deja limpio, aleluya, este púlpito para que no se vea mal. No se trata, aleluya, de ser útiles a ese nivel solamente, sino comprender, hermano, que la iglesia necesita involucrarse también para ser útiles en el reino espiritual, donde hoy muchas personas todavía están atadas y si bien no caminan físicamente encorvadas, pero espiritualmente, hermano, pueden estar atados, aleluya, a la cultura, al pecado, a las tradiciones, y que muchas veces, hermano, no pueden seguir, aleluya, a Cristo y ser útiles en su reino por causa de toda atadura espiritual que no alcanzan a ver, porque no les ha sido quitada la venda de sus ojos y por ende están siendo ciegos guiando a otros ciegos. Lo que está haciendo Jesucristo, hermano, es comenzando a obrar, aleluya, al nivel espiritual, de tal manera que los hombres también puedan concebir que Él tiene poder en el cielo y lo tiene en la tierra, que tiene poder, aleluya, en el plano físico para sanar a un paralítico o a un ciego, como tiene el poder para reprender la obra de Satanás en la vida de un ser humano. Y esto es algo, aleluya, muy padre y muy bonito y no representaría quizá algún miedo, pero cuando ves al Señor, aleluya, caminando, hermano, para ir a una aldea y encontrándose con un hombre que estaba desnudo, que rompía grilletes, hermano, aleluya, y que espantaba a todo mundo porque tenía dentro de sí, aleluya, más de 1000 demonios, eso es otra cosa. Sin embargo, el Señor también mostró gracia y misericordia, hermano, escúchame bien, no solamente por el amor al ser humano, sino por su deseo de ser útil a aquel que lo había enviado a la tierra para ganar a un pueblo. ¿Qué deseo tiene hoy la iglesia de ser útil en los dos planos, tanto en el físico como en el espiritual? Porque hoy tú y yo podríamos desear, como muchos desean, servir, o como muchas personas en otras iglesias incluso servirían, pero sabes, han abandonado el plano espiritual, donde tiene que tener también una trascendencia que nos haga ver como útiles en el reino de Dios. Pablo y los apóstoles a partir del libro de los Hechos, hermano, fueron muy útiles porque no dependía de ellos, sino del poder del Espíritu Santo, aleluya, que moraba en sus vidas. De tal manera que el ser útil en el reino de Dios, hermano, tiene que ver para nosotros como individuos rescatados, aleluya, que seamos personas, hermano, que tengamos literalmente una vida espiritual. Un día podremos sanar quizá por alguien que esté mal del hueso. Y quizá pueda sanar porque Dios tenga esa misericordia. Y podemos orar por alguien que tenga dolor de espalda y sea sanado. Y podemos orar por alguien que tenga una hernia y le sea quitada. Pero ¿qué hay de cuando te toque orar por alguien que esté atado espiritualmente? ¿Qué vida espiritual tienes tú para ser útil en lo espiritual? Porque hoy podríamos ser útiles en lo físico. Oh, ya limpié. Oh, ya di una predicación. Oh, ya visité a fulano. Está bien, gloria a Dios, somos útiles. Pero no solamente se necesita personas, hermano, aleluya, que tengan la visión de ser útiles en el plano físico donde se ve. Necesitamos a un pueblo que se levante e imite la utilidad de Cristo para su Padre en el plano espiritual. Es por ello la necesidad de que una iglesia ore y lea y ayune y tenga una comunión con el Espíritu y busque ser lleno del Espíritu y busque ser bautizado del Espíritu. Porque no solamente se trata de ser útil haciendo algo físico, sino se trata de ser útiles, hermano, aleluya, arrebatando las almas del poder que tiene, aleluya, el diablo, y es la muerte.
Tratamos de rescatar unas personas, hermano, o muchas personas de ese plano espiritual donde hoy están atados. Y para ello la iglesia necesita tener una vida espiritual. ¿Cuántos de aquí se pueden ver liberando a una persona de demonios? Si ahorita te hablaran, los que son líderes, el hermano Ulti, el hermano Abraham, Abidán, ellos tres, ¿va? ¿O quién me falta? Y el hermano Lino. Y ahorita le hablara a la persona con la que estuvo trabajando en el grupo de casa, oiga, ¿puede venir? Tengo un problema así asado. Pastor, ahorita vengo. O pastor, vamos. Tu vida espiritual. Tu vida espiritual, hermano, para ser útil al reino de Dios. Porque recordemos que hubo hombres, aleluya, que dice que ellos quisieron, aleluya, orar por alguien que tenía un demonio. Y dice que el demonio, hermano, aleluya, les cayó encima y los desnudó. Y los mandó avergonzados porque dijo, bueno, yo conozco a Pablo y conozco a Jesucristo, pero ¿tú quién eres? Porque él quiso invocar al Señor y no pudo hacer nada, no tenía autoridad, conocía el nombre de Jesús y conocía ir a la iglesia, pero nunca se había entregado al Señor, por eso su vida no pudo, hermano, ser útil a las cosas espirituales del reino de Dios. Ser útiles en el reino de Dios, hermano, no solamente se trata de cargar la Biblia bajo el brazo, no se trata de haber dejado un vicio. No se trata de venir y sentarte, hablar de ser útiles en el reino de Dios. Se trata de que entiendas, aleluya, que la capacidad que tenía Cristo, hermano, nos la dejó establecida en los evangelios y en toda la Biblia para comprender que no estamos solamente tratando, aleluya, con la intención de quitar un dolor de cabeza. Así que hablamos de ser útiles en los planes de Dios, y los planes de Dios son sanar, liberar, expulsar. Los planes de Dios, hermanos, son claros, aleluya, y no podemos nosotros hoy menospreciar, aleluya, el ejemplo que Cristo nos ha dado para que nosotros anhelemos. Hechos 10, 37 y 38. Hechos 10. A ver, hermana Alejandra, ayúdeme. Hechos 10, 37 y 38. Amén. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Estuvo haciendo bienes y ¿qué más? Es decir, hermano, el plano más importante en donde la iglesia tiene que ser útil es la vida espiritual. Cuando tú y yo hablamos en la iglesia del discipulado, aleluya, no hablamos solamente de enseñar a hacer prácticas, sino de llevar a hombres y a mujeres, hermano, a que practiquen la vida espiritual, la cual, aleluya, les será de mucha bendición, porque algún día, amén, quizá algún día, amén, tendrán que orar, aleluya, por alguna situación a que está aquejando de forma espiritual. De tal manera que para nosotros hoy, para los hombres, tanto es difícil, aleluya, orar por alguien para que sane físicamente, como nos es difícil orar para que alguien sea liberado espiritualmente. Pero esa dificultad, hermanos, se va a reducir por causa de nuestra fe y de nuestras prácticas, aleluya, espirituales, y podamos entonces, aleluya, ejecutar lo que Cristo ha dicho, lo que han visto, aleluya, lo podrán hacer, y aún cosas mayores si creen. Pero no se trata solamente de esa fe ciega y de esa fe impráctica que te hace estar acostado en tu cama mientras deberías de orar. No se trata de esa fe impráctica que te hace, hermano, estar sentado frente al televisor en lugar de ponerte a escudriñar la palabra de Dios. No se trata de esa fe, aleluya, hueca y vacía que te hace decir creo en Dios, pero no estás practicando nada espiritual para ser útil como nos lo muestra el Señor Jesucristo.
útil totalmente a los planes de Dios, alineado, hermano, aleluya, para poder, hermano, aleluya, hacer lo que el Padre hacía, según lo vemos ahí en Juan capítulo 5, verso 19. Yo hago lo que vi hacer al Padre, yo lo hago como el Padre lo hacía. Porque si tú y yo hoy menospreciamos, aleluya, que la iglesia deba ser útil en el plano espiritual, tú y yo nos quedaremos solamente, hermano, aleluya, con la obra básica de hacer cosas en este plano físico, en donde no habrá ninguna trascendencia. Necesitamos, aleluya, imitar la obra de Cristo, amén, para ser útiles también a los planes de nuestro Dios en esta área espiritual, la cual demanda de nosotros una consagración, aleluya, y cuando me refiero a consagración me refiero a una práctica incesante de lo espiritual. Que tú puedas sentirte, aleluya, con esa necesidad, como decía yo ahorita, de los líderes. En una ocasión estábamos al frente, mi esposa y yo, en un ministerio satélite en San Andrés Tlalnehuayocan, y conocimos a unas personas, aleluya, que tenían a su hijo amarrado, aleluya, con cadenas, amén, del cuello y a la protección de su casa, y este joven, amén, habitaba en ese cuarto y daba a la calle, y nadie quería entrar, nadie quería verlo. Ahí era su baño, ahí era su cama, ahí era todo. Tú puedes imaginarte a alguien atado del cuello con una mirada profunda, media tenebrosa, y que te digan, pásele, yo aquí lo espero. ¿Cuántos están listos para pasar? Orar por él y decirle, quítenle la cadena. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos hoy dicen, yo estoy siendo útil al reino de Dios, pastor? Porque allá afuera hay personas, hermano, que están viviendo así, atadas y enfermas. Y Jesucristo vino a salvar, a sanar lo que se había perdido. Está aquí. Es necesario empezar a mirar si estamos siendo útiles a los planes del Señor, porque Cristo fue totalmente, aleluya, útil. Quiero terminar, aleluya, con Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Quién dice amén? A ver, uno de los changoleones. ¿Quién dice amén de los changoleones? No ven a decir todos amén ahorita, nada más hay dos. Juan 6, 38. A ver, Dani. Órale, Freddy. Juan 6, 38. Ya estás. Juan capítulo 6, versículo 38. Así es. No he descendido para hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y entonces, hermano, cuando nosotros nos alineamos al pensamiento de Cristo, nos damos cuenta que ahora puedo ser una persona útil a los planes de aquel que tiene una voluntad para esta humanidad. Si tú y yo seguimos tras nuestros planes, hermano, no podrás ser útil. Y cuando quieras ser útil, hermano, podrías salir, aleluya, en término figurativo, amén, desnudo de una situación que demanda de ti una vida espiritual y que demanda de ti una fe y que demanda de ti una consagración y que demanda de nosotros, por supuesto, aleluya, que vivamos para Cristo y seamos útiles a los planes de Dios, aleluya, en cualquier área en donde se nos requiera. Si hemos de orar por un enfermo físico, lo haremos. Y si hemos de orar por un, aleluya, atado, lo haremos. ¿Cuántos fueron conmigo? Aleluya, y con eso termino. ¿Cuántos fueron conmigo? Aleluya, a la Cruzada de Milagros en la ciudad de Puebla en este año. Y había enfermos físicos y había gente que requería de que Dios hiciera algo espiritualmente, ¿sí o no? ¿Y hay que atorarle o no? Porque hay gente que va a llegar atada. Llegaron unos padres con su hija amarrada. Y eso fue el viernes. Y el domingo en la tarde que los vimos, llevaban a su hija sin amarrar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Están aquí los que fueron conmigo?
Porque la idea es que seamos útiles no solamente al que le duele el hueso, sino a aquel que también tiene que ser liberado, como lo enseña el Señor Jesucristo. Él mira a todos con gracia y con misericordia, y su utilidad ha sido, hermano, aleluya, amén, del plano espiritual y físico, y cualquiera de las dos tienen, hermano, una trascendencia. Así que vamos a ponernos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Y es importante que hoy tú puedas mirar cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano, es útil y fue útil para los hombres, porque tú puedes decir, oh, me sanó, pero Cristo estaba cumpliendo algo, la voluntad del Padre. La iglesia puede ser útil entre sí. Oh, qué útil es tener un ujier. Llego y hasta la sillita está limpia. Oh, qué útil es tener ujieres. Voy al baño y cuando llegué estaba limpio. ¿Sí está aquí? Qué útil. Qué útil es tener un líder. Oiga, hermano, me acuerdo que hay un versículo en la Biblia que dice esto. Ah, sí, así, asado. Oiga, hermano, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? Qué útil. Qué útil es poder tener una consulta, aleluya, de dirección y de consejo bíblico para tu vida, hermano, amén, solamente a través de una llamada. ¿Qué te cuesta solamente decirle, hermano, me ayuda? Estoy pasando por esta situación. ¿Sí está aquí? Pero qué útil es que tú y yo hoy podamos mirar nuestra necesidad de una vida espiritual, porque tendremos en algún momento que enfrentar situaciones que por todos los medios que tú quieras, hermanos, sobrepasarán nuestras capacidades. No así las de Cristo y no así las del Espíritu Santo. Ser útiles al reino de Dios demanda una preparación. ¿Sí está aquí? Y el Señor crecía en estatura y en conocimientos, dice, de Jesucristo. Así que usted está aquí hoy y usted tiene que empezar a tener en su mente, yo quiero ser un hombre útil, yo quiero ser una mujer útil. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos y medita un momento acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Llegó, vio a ese hombre con 38 años y fue útil. ¿Quiere ser sano? Y lo sanó inmediatamente. Después vio a una mujer de 18 años con enfermedad espiritual que caminaba encorvada y la liberó, la desató. Hermano, el Señor no se sujetó a las condiciones humanas. Y esa falta de sujeción a las condiciones humanas, culturales, legalistas, lo llevaron a mostrar su gracia y su misericordia a personas que quizá humanamente no lo necesitaban, pero Él venía para cumplir la voluntad de su Padre. La iglesia necesita entender que si se sujeta a la cultura, si se sujeta a sus tradiciones, se sujeta a lo que dice, aleluya, esta sociedad, no puede ser útil cuando debe ser útil. Porque preferirá moverse en la normatividad de este mundo en lugar de comenzar a ser útil a los planes que tiene Dios para esos individuos que tú estás conociendo. Tienes que recordar, puedes ver a las personas, hermano, con buena ropa, con un buen carro, con una buena sonrisa, pero aún en la risa tiene dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. ¿Qué le puedo decir a él? Todo se ve que está feliz, todo contento. Y entonces te retraes y dejas de ser útil a los planes que Dios tenía para aquel individuo. Planes de salvación, planes de sanidad, planes de restauración. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y si este es su plan, se va a llevar a cabo y se tiene que ejecutar. Así que la invitación al altar esta tarde es que tú quieras ser útil, que entiendas tu necesidad de una vida espiritual, porque tanto orar por un enfermo físico o por alguien con alguna situación espiritual requiere de tu relación y de tu comunión con el Señor Jesucristo. Así lo asimiló Cristo, por ello tenía una vida de oración, por ello siempre tuvo una relación con el Padre. Y una palabra bastaba
para que se pudiera mostrar esa obra gloriosa de poder y autoridad que salía de su boca. Jesús es el hombre más útil a los planes de Dios que ha pisado esta tierra. Y nosotros podríamos imitar y ser como Él. Y entonces, hermano, impactar una sociedad que hoy está rodeada de inútiles. Pero la iglesia puede ser útil. Así que si Dios habló a tu vida en alguna área, es un buen domingo para venir y decir: Señor, hazme útil. Hazme útil como a tu hijo. Señor, tráeme una vida espiritual para ser útil. Conozco personas atadas, conozco personas con enfermedades. Quiero orar, quiero que sanen. Porque los dones son para la iglesia. No son especiales de un hombre. Vamos a adorar a nuestro Dios, pero es tiempo que la iglesia comience a ser útil. Útil, aleluya, aleluya. Gracias, Cristo.